tratar de intercambiar hoy un poco el tema que me dio el profesor Fernando, que es la biodiversidad de la chacra andina amazónica como sustento alimentario en estos tiempos de COVID-19, sobre todo en este momento de pandemia, que como la chacra está alimentando parte de la población aquí en Ecuador. Para ello yo quisiera comenzar, porque vamos a entrar a la parte de biodiversidad, pero biodiversidad no solamente es como plantas, especies de animales y vegetales. Como lo dice Daniel 2002, la diversidad de la vida en la Tierra no solo responde a la variedad de especies vegetales y animales y ecosistemas existentes en la naturaleza, que se hace conjuntamente, no separadamente como se ha hecho hasta ahora. Aquí en Ecuador hay todo un movimiento donde se estudia integralmente entonces la biodiversidad de esa manera. En la Sierra Andina, que es donde yo vivo, en Ibarra, y trabajamos también con el profesor Wilfredo Franco en la Amazonía, en una universidad que se llama INCIAN. Estamos trabajando y hemos observado que la vida de los indígenas depende en gran medida de sus saberes locales y ancestrales. Es la herencia de la coevolución entre la naturaleza y estos grupos humanos que han evolucionado conjuntamente. Tanto el bosque en la Amazonía como toda la zona de la sierra donde están nuestros páramos. Los grupos humanos aquí han transformado sus ecosistemas de acuerdo a sus creencias, valores, prácticas, conocimiento y sobre todo la cosmovisión de estos pueblos andinos y de los pueblos de Amazonía, igual que los nuestros en Venezuela, que tienen en lo mágico religioso, hay ciertas consideraciones con plantas y animales, son curativas, medicinales, mágicas. De esta manera entonces han desarrollado sistemas complejos de manera del manejo de esa biodiversidad, que resultaron en altísimos niveles de agrobiodiversidad, como son los patios productivos, como se llaman en Venezuela, huertos familiares, la chacra o las chagramas, como se llama también en la Amazonía. A ver, ¿pero qué son las chacras? Son sistemas agroproductivos que se han adaptado durante muchísimas generaciones a las condiciones de la biodiversidad y ese medio ecológico tanto de la Sierra Andina como de la Amazonía. Y aquí se considera un sistema sostenible. Yo estuve trabajando esto en Venezuela, también sus sistemas son considerados sistemas sostenibles. Es un espacio productivo para la familia, porque de ahí se alimentan la familia, es la botica de la familia. Y ellos comparten ese espacio entre la fauna silvestre de plantas y animales, asociados totalmente para la polinización o para obtención de madera, etc. Además, las chacras son un reservorio de agrobiodiversidad, de semillas y conocimientos. Fíjense que se trabaja todo unido, ¿no? No solamente plantas y animales, sino toda esa parte cultural. Entonces, hay una serie de conocimientos tanto en las dos chacras, la chagrama en la Amazonía y la chacra en la zona andina. Y también espacio para la transmisión generacional. Se transmite de generación en generación su gestión, cómo se maneja. Provee además alimentos, como les decía, medicinas, plantas terapéuticas y diversos potencial económico de uso, porque de ahí salen también para la venta, porque no todo se produce en la chacra. Hay cosas que no se producen que deben ser comercializadas para los productos de ella para poder comprar el resto. La chacra tradicional, como se le conoce aquí, se establece y se maneja en etapas, en el caso de la Amazonía. La tumba, quema, siembra y cosecha, y otras partes más. Pero básicamente son esas. Dependiendo de las condiciones del bioma y de los suelos se trabaja. En el caso de la Amazonía son chacras itinerantes, en el caso de la Sierra Andina son chacras permanentes. Ambas se trabajan como mincas, es decir, la gente se asocia en comunidades y estas comunidades trabajan lo que son las chacras de la familia, se ayudan entre todos, o es colaborativo y cooperativo, o hay chacras comunales para la alimentación de ellas. El sistema agroalimentario de aquí de estos grupos humanos ha sido impactado por la cultura central y la cultura local, modificando los hábitos alimentarios de dieta y la economía familiar de ellos. Cada generación depende cada vez más de los supermercados y de los ingresos que pueda producir la chacra para comprar pastas y grasas en general. Todo ello ha influido en cambios en la chacra tradicional y debe producirse cada vez más para el mercado y con ello menos para la familia. Eso es uno de los impactos que estamos viviendo en ambos lados, tanto en la Amazonía como en la zona de la Sierra Andina. Aproximadamente en los años 70 se introdujo el café y el cacao como unos productos para cultivar bajo sombra, sobre todo en la chacra quichua de Amazonía.
Los pueblos quichuas y aguas son los que trabajo aquí en la Sierra Andina y en la zona del Amazonas. Desde hace 10 años aproximadamente se produjo también la guayusa. La guayusa es una planta totalmente medicinal, la tienen aquí con la señora, que está recogiendo justamente las hojas que son las medicinales. Y ahora avanzan otras plantas como el sainchi, el vainilla, jengibre, entre otros cultivos que cada día están transformándose en monocultivos. Esta fase del cultivo comercial, porque ellos necesitan comprar otras cosas. Sobre todo, perjudica mucho a la chacra itinerante de la Amazonía y fomenta cada vez la chacra más permanente, como la que tenemos aquí en la sierra. La chacra permanente agota cada vez más los suelos y, por supuesto, trae más plagas y enfermedades también, reduciéndose año a año los rendimientos y afectando bruscamente la agrobiodiversidad de la zona. ¿Cuáles son los impactos sociales, económicos y ecológicos que se relacionan con ello? El primero es el impacto de presiones económicas derivadas de la transculturización. Cada día más se pierde el lenguaje y los cambios de costumbre y hábitos alimentarios de la zona. Ahí tienen alguna fotografía donde se mezcla en la primera lámina, en la primera fotografía a la derecha, lo católico, por ejemplo, con lo pagano, como lo llaman los católicos, de las creencias mágicas de los indígenas quichua. O el comer el churo, que es el gusano de la palma moriche, que también nosotros lo comemos allá, o los caracoles, los churos que llaman aquí, sobre todo en la época de Semana Santa, se consume muchísimo. Hay también un crecimiento de la familia, menos tierra y por familia, de lo que trae como consecuencia entonces que haya mayor derivación de que la chacra se pierda. Y la colonización de tierra por la agricultura convencional, sobre todo para la ganadería y monocultivo. Y de un desarrollo industrial urbano, como se muestra en la fotografía que está allí. Hay demandas y oportunidades de mercado, tanto nacional como internacional, cada día más del cacao, de la pitahaya, de la guayusa, de la vainilla, que cada vez conquistan más los mercados externos y entonces hacen que nuestras chacras desaparezcan de policultivos a monocultivos. Hay una potencialidad de rubros poco conocidos de la agrobiodiversidad amazónica y la Sierra Andina que cada día se conoce más. Hay 14 variedades de maíz, por ejemplo. Hay tubérculos como la oca, y entre otros que a veces se están perdiendo también. Hay programas estatales de desarrollo agrícola con estímulos, pero para la utilización de agroquímicos, semillas y tecnología de mercado, ya no con los paquetes listos. Entonces hace falta muy bien programas aquí que estimulen la chacra y las chagramas en la Amazonía. Uno de los casos bien típicos que está ocurriendo ahorita es el caso de la pitahaya. Aproximadamente son 700 hectáreas, 800 hectáreas y más de 70 millones se producen anualmente. Que se están transformando nuestras chacras en monocultivos para la producción. Una de ellas es el caso de la Amazonía, donde cada día hay mayor, exige el mercado internacional esta fruta. En el caso de la chacra andina, en un espacio aproximadamente de 250 metros cuadrados, podemos conseguir 181 especies identificadas, un espacio de 250 metros cuadrados, 138 géneros y 53 familias botánicas. Es un espacio muy rico, como se dan cuenta en el número de especies identificadas que pudimos optar. Hemos trabajado ya cerca de 53 chacras y más o menos eso es un promedio de lo que estamos consiguiendo en cada una de ellas, lo cual permite una gran agrobiodiversidad en la zona. ¿En qué se utilizan o cómo clasificamos nosotros? Las clasificamos en 4 categorías: alimentarias. No está haciendo el efecto. Alimentarias, medicinales, ornamentales y agroforestales. Las que predominan son las alimentarias con 55.8. Continúa la medicinal con 17.68 y la ornamental con 16 y aproximadamente 11% la agroforestal, porque están rodeadas permanentemente de árboles madereros o frutales en ambas chacras, tanto la andina como la amazónica. En el caso de la andina logramos establecer un calendario basado en los meses del año, en la fase lunar, en las festividades, cuándo se abona, cuándo se siembra, cuándo se cosecha y de acuerdo al clima. Es un calendario hecho con la gente y lo cual nos permite establecer, y lo relaciona muchísimo con las festividades Raimi, Inti Raymi, Garaimi, de cada una, Pauaraimi, de cada una de ellas con la Semana Santa. Siempre están relacionadas la producción de ciertos cultivos con alguna festividad que ellos tienen. También determinamos la sustentabilidad de esa chacra, donde podemos observar que
hay dos puntos claves, dos indicadores, como es el nivel de organización y participación comunitaria es muy alto, casi 5, y la distribución de recursos y oportunidades son muy altas. Las más bajas son eficiencia económica y la autogestión, porque son chakras que lo que permiten es la alimentación de la familia y el sobrante es lo que se vende en el mercado. Pero estamos haciendo una pregunta hace unos cuantos años ya. ¿Podremos concebir e instrumentar una agricultura amazónica y de la Sierra Andina sobre los principios agroecológicos que permita conservar la biodiversidad o la agrobiodiversidad? Es una pregunta que siempre nos hemos estado haciendo de hace aproximadamente 5 años que yo llegué acá, voy para 6 y estamos trabajando en ello. Hemos dirigido algunas acciones, otras no se han podido hacer para transformar esa chacra andina. Reforzar, por ejemplo, las culturas ancestrales mediante la apertura de oportunidades, valorando y organizando la organización comunal, la parte cultural y económica y ecológica del área. Hemos fortalecido la chacra como sistema, con técnicas de insumo de la cuarta revolución industrial, que no sean degradantes, más bien que sean técnicas agroecológicas, que permitan la producción, yo no diría orgánica, sino más bien porque el orgánico implicaría no uso de ningún tipo de agroquímico, mientras que la agricultura, la agroecología permite algún uso de agroquímicos, sobre todo los verdes. Uso de biofertilizantes, micorrizas, controles biológicos, hemos establecido varios ya aquí. Y además hemos promovido el valor. Hemos establecido la producción de algunos de esos productos. Hemos pensado en 2 escenarios que pueden ocurrirle en la chacra para un futuro, dentro de 30 a 50 años. El primer escenario, la chacra tradicional desaparece como tal. Vamos a ver, y voy a leer. Las tendencias actuales de la degradación continua, no hay acciones determinantes del Estado y la sociedad y la agricultura amazónica tradicional es sustituida por la agricultura convencional, es decir, diríamos hacia los monocultivos y al más uso de los agroquímicos. Con la desaparición de la chacra, se va a considerar el curso de la culturalización de las sociedades indígenas y la pérdida irreparable de las lenguas, saberes ancestrales y agrodiversidad si trabajamos la diversidad desde el punto de vista integral. Continúa la desaparición de la biodiversidad y la afectación. El problema del agua, no tanto en la Amazonía, en toda la sierra, porque los páramos son los que producen el agua y son sistemas o ecosistemas muy sensibles, igual que los de Venezuela. Aquí predomina un espelete solamente, en Venezuela tenemos 3 especies, y la cantidad de plantas que son capaces de hacer ese acolchado es mucho menor y que está perjudicando muchísimo con la presencia de toda esa agricultura y monocultivo. La chacra entonces es centro de gravitación cultural y económica y base de la soberanía alimentaria en la Amazonía y en la Sierra Andina. Vamos al segundo escenario. Tendríamos un segundo escenario donde la chacra tradicional evoluciona mediante la incorporación de la ciencia y la tecnología. En este caso, el Estado, la academia, nosotros como universitarios, la comunidad organizada y la inversión internacional generarán sistemas agroproductivos fusionando saberes ancestrales y las tecnologías avanzadas. No solamente las tecnologías, hay mucho saber en nuestras poblaciones que para la gestión de esos sistemas agrícolas que son fundamentales, donde la agrobiodiversidad es sumamente importante. Incluiría variedades productivas de alta demanda y de alto valor, pero no yéndose a los monocultivos, sino a los policultivos. Existirían agroindustrias asociadas a la producción en chacras, y no como ahorita, que lo poco que se vende de la salida de la chacra, y hay un dato bien interesante para la zona andina, el 62% de los pequeños productores que lo que manejan son las chacras, justamente son los que alimentan toda la zona andina. Las normas y estímulos a la producción tradicional permitirían reforzar a las chacras como barrera para la agricultura convencional y a la degradación ambiental. Las chacras hay que hacerle cada día más estímulo y que no desaparezcan por el factor turismo o el factor urbano o por el factor comercial de los monocultivos. Los mercados reconocerían los valores ambientales de la chacra y pagarían las diferenciales de precios por sus productos. Son productos de las chacras que no se utilizan en ningún tipo de agroquímico, o muy poco lo que se usa.